¿Sabías que 22 personas al mes son diagnosticadas con histoplasmosis? 116 personas al año acuden al médico por presentar síntomas relacionados a esta enfermedad. Y el 11.1% de la población son pacientes asociados a VIH. La histoplasmosis es una micosis sistémica endémica ocasionada por el hongo dimórfico Histoplasma capsulatum variedad capsulatum. Este microorganismo habita en la tierra y es capaz de infectar a los humanos y a animales de distintas especies por vía inhalatoria. En la taxonomía se conoce su división, clase, orden, familia, géneros y especies. En división, Ascomycota. Clase, Eurothiomycetes. Orden, Homigenales. Familia, Onygenaceae. Géneros, Ageomyces corresponde a su fase teleomorfa o sexuada e histoplasma fase anamorfa o asexuada. Especies, Ageomyces capsulatus, Histoplasma capsulatum variedad capsulatum, Histoplasma capsulatum variedad duboisi e Histoplasma capsulatum variedad farciminosum. El agente causal a tratar es Histoplasma capsulatum variedad capsulatum, hongo dimórfico que se presenta como levadura en el interior de los macrófagos cuando estos parasitan a los mamíferos. La fase levaduriforme corresponde a elementos brotantes ovalados de 3 a 5 micrómetros de diámetro. Al exponerlos a la coloración de Giemsa, su núcleo será el más teñido, seguido del citoplasma con una coloración menos intensa de color azul o celeste y una cápsula que no se va a teñir. Se van a diferenciar de los amastigotes de Leishmania por carecer de cinetonúcleo. Para realizar un cultivo correcto se usa agar sangre cisteína incubándose a 37 grados centígrados, en donde se visualizarán colonias plagadas de aspecto cremoso, color blanco amarillento. En la fase micelial, al examen microscópico, se observa un micelio vegetativo hialino, ramificado y tabicado. Sus microconidias son de aspecto liso de 2 a 3 micrómetros de diámetro y sus macroconidias son esféricas de 10 a 15 micrómetros. Al cultivar en agar glucosado desaborado, se incuba correctamente a 25 o 28 grados centígrados, produciendo colonias vellosas, inicialmente blanquecinas, que luego se tornan de color canela. Las fuentes de infección y hábitat del Histoplasma capsulatum. Este microorganismo va a habitar en el suelo que va a poseer micronichos, que son concentraciones de excretas tanto de aves, gallineros y murciélagos. La fuente de infección se va a presentar tanto en área rural como área urbana. Las vías de entrada van a ser la inhalación de esporas y conidias presentes en estos micronichos. El periodo de incubación va a ser variable de 1 a 5 días como de 1 hasta 5 meses, teniendo un promedio de 7 a 10 días. La edad y sexo en la que se presenta la enfermedad van a ser personas de tercera y cuarta edad, niños menores de 2 años y es más frecuente en hombres que en mujeres. La ocupación a la que va a prevalecer esta enfermedad son mineros, encargados de la demolición, arqueólogos, agricultores. La inhalación de microconidias en fase micelial van a penetrar las vías respiratorias hasta llegar a los alvéolos pulmonares. Fagocitadas por las células alveolares se convierten en levaduras. Estas levaduras generan una reacción inflamatoria que va a producir una neumonitis intersticial. 2 semanas después del contacto infectante, también va a haber inflamación a nivel de los ganglios linfáticos iliares y mediastinales hasta que el microorganismo llega al torrente sanguíneo, afectando a los demás órganos que contengan el sistema monocítico histiocitario. A medida que se manifiesta y progresa la enfermedad, los antígenos del Histoplasma capsulatum son reconocidos por los receptores Toll-like. Estos receptores van a generar una respuesta inflamatoria que va a estar encargada por el sistema de complemento, específicamente la vía alternativa y por la interleucina 17. Al mismo tiempo que esto sucede, las células dendríticas o las células presentadoras de antígeno le informan a los linfocitos T del histoplasma y entonces se va a activar los linfocitos T CD4 positivo y estos van a generar una respuesta celular de tipo TH1, los cuales van a producir interleucinas de tipo 2
12 e interferón gamma. Esta respuesta inflamatoria nos va a generar granulomas epiteliales compactos que nos van a servir para una prueba epidemiológica denominada histoplasmina para saber quién tiene o quién tuvo la enfermedad de histoplasmosis. En la periferia de este granuloma epitelial compacto se van a encontrar restos de linfocitos T, CD4 y natural killer, entre otros, que van a ser los responsables de la muerte de las levaduras de Histoplasma capsulatum. Las manifestaciones clínicas de la histoplasmosis se clasifican de acuerdo a su forma y su cronicidad. La histoplasmosis pulmonar aguda y crónica y la histoplasmosis diseminada aguda, subaguda y crónica, siendo la histoplasmosis pulmonar aguda la primoinfección o infección primaria de la histoplasmosis. La infección primaria o primoinfección de la histoplasmosis es pulmonar y en el 90% de sus casos es asintomática. Cuando el paciente presenta sintomatología es porque la inhalación de microconidias ha sido grande y la sintomatología de una primoinfección será tos no productiva, fiebre, astenia, pérdida de peso, dolor torácico y disnea progresiva, siendo un cuadro clínico muy similar al de un resfriado o una neumonía típica. En los hallazgos radiológicos encontramos infiltrados nodulares, bilaterales, simétricos y el aumento de tamaño de ganglios del hilio pulmonar. Durante las 2 primeras semanas posteriores a la primoinfección se presentará fungemia y la regresión del curso del cuadro clínico será de 6 a 8 semanas. 2 años después aparecerán nódulos calcificados en el pulmón, vaso y ganglios iliomediastinales. Y en la primoinfección, la regresión puede ocasionar insuficiencia respiratoria grave. Una de las consecuencias de la primoinfección en personas inmunocompetentes son los histoplasmomas, que serán nódulos solitarios o múltiples, de 5 milímetros bien limitados y de crecimiento lento. Esto será asintomático y en la radiografía indistinguible. También presentarán granulomas o fibrosis mediastinal, generando así un síndrome de vena cava superior por la compresión de las estructuras de esa región. La infección pulmonar crónica de histoplasmosis se halla en un perfil de paciente, siendo este de sexo masculino, blanco, de 50 años o mayor, que tenga un antecedente personal, fumador o que tenga la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también conocida como EPOC. Su cuadro clínico va a ser indistinguible de tuberculosis fibrocasiosa y la sintomatología que va a presentar va a ser tos, expectoración mucopurulenta, hemoptisis, astenia, pérdida de peso, hiporexia, febrícula vespertina con sudores nocturnos, dolor torácico y disnea de esfuerzo. En la radiología, el paciente presenta los pulmones hiperinflados, el diafragma aplanado, infiltrado pulmonar, los lóbulos superiores retraídos y la regresión de este curso va a ser bastante lenta, ocasionando la muerte de los pacientes por insuficiencia cardiorrespiratoria y en algunos casos caquexia. El 10% al 20% de los pacientes que presentan la forma pulmonar crónica de histoplasmosis se relacionan con la tuberculosis activa. Y cuando quedan cicatrices importantes, se va a formar un carcinoma epidermoide del pulmón. La histoplasmosis diseminada predomina en aquellos pacientes menores de 2 años cuyo sistema inmune va a ir en desarrollo, mientras que en aquellos pacientes mayores a 50 años su sistema inmune ya no va a estar en óptimas condiciones. Las manifestaciones clínicas que presenta el paciente van a ser generales, como fiebre, astenia, pérdida de peso, una diarrea acuosa o sanguinolenta, distensión abdominal, hepatoesplenomegalia, ascitis, aumento de tamaño de ganglios, anemia y a veces pancitopenia. En los adultos, la radiografía va a mostrar infiltrados intersticiales, difusos y bilaterales. Y la forma clínica de expresarse va a ser como falla respiratoria aguda. Mientras que en los niños menores a 2 años, la radiografía va a estar aparentemente normal, pero en esta forma clínica puede conducirse a una falla multiorgánica. La forma subaguda de la histoplasmosis diseminada va a estar asociada a aquellos pacientes que presenten VIH, linfomas o que hayan tenido un trasplante de órgano sólido.
El cuadro infeccioso del paciente con VIH va a ser fiebre, astenia, pérdida de peso, distensión abdominal, hepatoesplenomegalia, ascitis, aumento de tamaño de ganglios, entre otros síntomas anteriormente mencionados en la histoplasmosis diseminada aguda. Las imágenes radiológicas de estos pacientes van a ser muy similares a los de un tuberculoso o un paciente que presente neumocistosis. También van a presentar lesiones cutáneas y mucosas. Las lesiones cutáneas van a ser pápulas de 2 a 3 milímetros que luego se van a ulcerar en el vértice y por último serán cubiertas de una costra serohemática, mientras que las mucosas van a ser úlceras de fondo rojizo que van a estar cubiertas por una secreción blanco-amarillenta. En la ecografía abdominal vamos a encontrar hepatoesplenomegalia y adenopatías retroperitoneales. En los pacientes con linfomas, la histoplasmosis produce manifestaciones clínicas semejantes a las de un paciente con SIDA, y en aquellos que hayan tenido trasplante de órganos sólidos van a estar bajo altas dosis de corticosteroides por periodos largos. Por lo tanto, va a desarrollar un cuadro clínico infeccioso que se acompañará de formación de nódulos que van a evolucionar hacia gomas y se ulceran, produciendo así una paniculitis nodular necrosante. La histoplasmosis diseminada crónica se va a observar en aquellos pacientes adultos mayores del sexo masculino o en personas que tengan fallas leves de la inmunidad celular. Las manifestaciones clínicas van a ser de predominio focales, como úlceras cutáneas o mucosas, granulomas de laringe, infiltrados pulmonares intersticiales, un aumento de tamaño de las suprarrenales y fallas de la misma, meningitis de lenta evolución, hidrocefalia y endocarditis, siendo las más frecuentes las tres primeras mencionadas, es decir, úlceras cutáneas o mucosas, los granulomas de laringe y los infiltrados pulmonares intersticiales. También puede presentarse un síndrome ocular que presuntamente se lo ha vinculado con la histoplasmosis diseminada crónica, ocasionando en el paciente amaurosis, pero su patogenia aún no está conocida del todo. La histoplasmosis se debe diferenciar de otras patologías con manifestaciones clínicas similares: la forma pulmonar aguda con la neumonía, los histoplasmomas con los tumores del pulmón y el agrandamiento de las vísceras con la leishmaniosis visceral. En esta enfermedad, la respuesta inmune de tipo celular es la más importante, puesto que controla y evita la progresión del cuadro. En los pacientes asintomáticos, la prueba de histoplasmina es positiva y la serología será positiva en aquellos cuadros más progresivos. Los materiales útiles para el diagnóstico pueden ser esputo, secreciones de lavado bronquialveolar, biopsias de piel, mucosas y ganglios linfáticos, sangre y orina. Al examen directo, la observación es difícil. Sin embargo, es posible presenciar levaduras ovoides de pared gruesa, con citoplasma condensado dentro de los macrófagos. Los cultivos son un método diagnóstico adecuado usando medios desaborados con glucosa o miel, agar papaglucosado y sangre, agregando antibióticos e incubando de 28 a 37 grados centígrados. Para los cultivos de materiales muy contaminados como secreciones bronquiales o esputo, se prefiere el agar extracto de levadura sin glucosa, con el agregado de hidróxido de amonio para descontaminar la muestra, y se le incuba a 28 grados centígrados. El hemocultivo será de utilidad para el diagnóstico de histoplasmosis en pacientes asociados a VIH, y en las formas infantiles, diseminadas agudas y subagudas, el estudio de la médula ósea. La reacción serológica más específica es la inmunodifusión con histoplasmina, puesto que nos ayuda a diferenciar de una histoplasmosis activa y una infección pasada. La inmunoelectroforesis es algo más sensible e irá proporcionalmente con la gravedad de la enfermedad. El tratamiento de histoplasmosis va a ser de acuerdo a la forma que presente el paciente. En aquellos pacientes con forma pulmonar aguda, el tratamiento será netamente sintomatológico. Únicamente que la infección sea grave o el paciente esté inmunodeprimido, el tratamiento será con itraconazol o anfotericina B por un lapso de 3 meses. En aquellos pacientes con histoplasmosis pulmonar crónica e histoplasmosis diseminada crónica, el tratamiento será itraconazol 100 o 200 miligramos por día durante 6 meses.
Cuando el paciente presente formas diseminadas subagudas asociadas con la enfermedad de VIH, el tratamiento de elección será itraconazol durante los 3 primeros días, administrando 300 miligramos después de cada comida. Luego de estos 3 días se administrará 400 miligramos en el día hasta que haya una remisión clínica. Y luego se indicará de profilaxis 200 miligramos en el día hasta que el paciente presente células CD4 positivas a mayor a 180 microlitros. Las medidas profilácticas más importantes son evitar la penetración en cuevas habitadas por murciélagos y el contacto con tierras contaminadas con heces de aves.